Hola, soy Robo y este es el podcast Conexiones Frikis, podcast en donde conectamos con la música, cine, videojuegos y literatura más inspiradora y atemporal, dando preferencia al contenido independiente, friki o vintage más auténtico. Podcast número 43 donde vamos a hablar de King Gizzard, el grupo de psicodelia, de la película The Bash of Night y del libro La invasión ha comenzado, y también de Amanita Design, la desarrolladora de videojuegos. Y con todo esto pues empezamos con la música, y bueno, a veces tocarán grupitos más independientes y otros pues un poquito más mainstream. King Gizzard de Lizard Wizard están ahí, ya son bastante conocidos, pero yo creo que todavía son un poquito frikis. Entonces yo soy muy fan y he decidido en este episodio hablar de ellos. Y bueno, King Gizzard es una banda indescriptible que voy a tratar de describir como pueda. Digamos que es una fuente infinita de inspiración, con 24 álbums en el momento de escribir estas palabras. Es la banda más prolífica que he conocido jamás, quizás demasiado. Un año llegaron a sacar 5 álbumes. Y bueno, pues la música es dentro de cierto abanico extremadamente ecléctica. Podemos encontrar varios estilos en todos sus trabajos e incluso en un mismo disco. Mayormente encontramos rock psicodélico, garage o garage, heavy, trance metal, folk o estilos diversos en una misma canción, que puede incluir guiños al jazz fusión o la electrónica con sintetizadores modulares. Los numerosos músicos que componen King Gizzard son todos multiinstrumentistas y virtuosos con uno o más instrumentos, obviamente. Los directos son extremadamente vibrantes, llenos de energía y espectaculares en lo musical y también en lo humano. Puedes sentir la locura sana de esta gran banda que el público recibe, devolviendo el mismo entusiasmo. En uno de los conciertos que pude presenciar tuve que irme de las primeras filas por los pogos entusiastas que se formaron, tan intensos como en los 90s y con varias generaciones en ellos. Sin embargo, desde lejos pude disfrutar de igual manera, más tranquilamente, del gran espectáculo que montan. Me gustaría terminar recomendando un disco, pero claro, es imposible. Si no los conoces, recomendaría sin duda el que creo que es uno de los más eclécticos, pero también más digeribles en intensidad, como es Omnium Gatherum. Y desde ahí pasar al Amning Your Mind Fast o al Nonagon Infinity. Si después de estos encuentros hay feeling, déjate llevar y a escuchar todos a cholón, porque son un montón. Súper grupazo. Y de aquí, de la música, vamos a pasar como siempre a cine y series. Y bueno, pues iba a hablar de una peli o alguna serie así un poquito más conocida, pero como siempre voy a intentar ir cada vez pues a lo más desconocido, lo más friki. Y bueno, esta vez le ha tocado a una película de hace tiempo que se llama The Bash of Night. Esta película está basada en un incidente de avistamiento de ovni muy conocido por los entendidos del tema y muy sonado durante décadas, el llamado Roswell de Pensilvania. Historia llena de impresiones y descripciones reales del incidente visto por medio pueblo de Keseburg en la película llamado Cayuga, y en donde un camionero que lo presenció fue instigado por el gobierno y hasta presuntamente asesinado para callar sus ansias de contar lo sucedido. Todo esto es real. No es una película sobresaliente en casi ningún aspecto, pero al verla me dejó una buena impresión. El film rebosa buen gusto, el guión y la fotografía son excelentes, han sido premiados y elogiados por la crítica. Los actores son muy creíbles y Andrew Patterson, director desconocido por muchos hasta el momento, incluso por mí, hizo un esfuerzo notable y reconocido en encontrar un pueblo que encajara con la historia de los años 50, que tuviera una cancha de baloncesto de la época, y además se gastó $20,000 en modificar las líneas de puntos triples, hasta ahí llega el detallismo del director, y tardó en editar la cinta como un año. Incluso el pueblo mantenía una centralita de teléfonos en activo,
una centralita con conmutadores electrónicos, de esas que había que conectar cables para desviar las llamadas y tal, ¿no? La historia pasa de un comienzo un poco aburrido, un poco lento, pero con un movimiento constante, hacia una serie de giros que van formando poco a poco tensión e intriga, como si de una historia de Lovecraft se tratara. Si a eso le sumas que el protagonista es un DJ radiofónico de la época, cosa que a mí ya me flipa, y que la peli es bastante cortita, cosa que últimamente agradezco un montón, pues nos queda una peli que creo debería tener más seguidores y reconocimiento. Para eso estamos en este podcast y bueno, pues para descubrir joyitas como esta para exploradores de lo peculiar y diferente como tú. Y eso ha sido la recomendación de cine y series. Y vamos a pasar a libros y cómics. Y esta vez tengo un libro que me lo he fumigado en verano. Un libro un poquito diferente a lo que normal leo. Y buscaba pues un poquito de humor, un poquito de lectura más distendida. Y descubrí un libro, una novela cortita que se titula La invasión ha comenzado. Es una novela escrita por Pablo Álvarez Almagro, escritor que se centra en escribir historias a modo de guión cinematográfico, teniendo en su haber popular el reconocimiento al guión de la peor película filmada estrenada en un cine, titulada Karate a muerte en Torremolinos. Pero eso es otra historia. La que cuenta en este libro es una muy diferente, bastante bien llevada a mi parecer, y aun siendo una novela ligera, tiene bastante gancho, con una ambientación que recuerda a veces a las películas de Tarantino o las de Alex de la Iglesia. Pues nos cuenta la historia de un periodista que descubre una serie de sucesos paranormales en los que irá sumergiéndose para averiguar la verdad. Acompañado entre otros de dos frikis de la música y el cine o un excéntrico cantante de rock psicodélico, nos encontraremos muchas referencias y artistas de los 60, 70, 80 y 90, con localizaciones que nos llevarán desde el mismo centro de Madrid, el barrio de Malasaña, hasta los Estados Unidos más peliculeros. Una novela que es muy cortita y ligera, de la que no hay que contar nada más, porque lo que queda es recomendarla si te gustan los directores que he nombrado o simplemente te mola el humor y las situaciones estrafalarias made in Spain. Y ahí queda el librito, la recomendación de literatura. Y de ahí pasamos, como siempre, a los videojuegos. Y esta vez he optado, en vez de por un videojuego, por varios, en concreto dos, de la desarrolladora Amanita Design. Amanita Design es una desarrolladora checa de videojuegos muy especial. Y aunque llevo 2 décadas viendo cómo sacan videojuegos, unos 14 en esta fecha, he cometido el gran fallo de no jugar ninguno hasta este año. En los juegos siempre aventuras gráficas point and click, de resolver puzzles y con un arte bastante peculiar y llamativo que se podría describir como un collage de recortes tipo cómics en unos tonos ocres y oscuros a lo Tim Burton, pero con un estilo propio muy identificativo. En mi caso, los juegos que primero me han llamado la atención han sido Creaks, que va de un personaje que descubre un agujero en su habitación, que baja a un mundo enorme en donde descubre una gigantesca casa con multitud de secretos y seres antropomórficos que a modo de película muda nos irán descubriendo una mágica historia. Y también he podido jugar a Pilgrims, que se trata de un juego diferente en el cual debemos de elegir cartas que lanzaremos a una escena de cómic, en la cual tendremos que resolver cómicas situaciones con los peculiares personajes que nos encontramos. También como si fuese una peli o una serie muda, ¿no? Los personajes son un cazador, una viejecilla pobre, un explorador o el mismísimo diablo, entre otros. La música en los juegos de Amanita también es de resaltar en sus videojuegos, ¿no? Especialmente me ha gustado mucho la de Creaks, realizada por el productor Hayden Orchestra, en donde se mezcla un pseudo trip hop, jazz, música clásica, drum and bass o rock, y donde la presencia de sintetizadores modulares es notable y acompaña unas composiciones con mucha sensibilidad y elegancia.
Bueno, tengo que apuntar que los temas que aparecen en el videojuego son como infinitos, son loops infinitos y que no se hacen nada de pesados. Luego pues en la banda sonora, una vez si la buscas en Bandcamp, pues te darás cuenta que la banda sonora está adaptada para que esos episodios a modo de canciones pues tengan más sentido y sean más digeribles. Y bueno, pues hablando de Amanita, pues decir que todos los videojuegos son cortitos, sus videojuegos, y esta vez me he animado porque puedes encontrarlos y jugarlos tranquilamente en el sofá o tirado en la cama desde una tablet o el mismo móvil. Ahora que los he probado, no veo el momento de probar más, en especial sus dos joyas de la corona llamadas Machinarium y Samorost. Los tengo pendientes para futuros episodios. Y bueno, como siempre, este ha sido el podcast Conexiones Frikis, cortito, 4 recomendaciones así chulas y nada, despedirme hasta el siguiente mes. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes disfrutar este podcast en iVoox, iTunes, Spotify y en Patreon antes que nadie. En iVoox parece que tira más, la gente pues está escuchándolo bastante. Donde en Patreon, donde puedes leer el podcast, además de poder dar tu opinión y compartirla conmigo. Y bueno, ya sabes, si haces música puedes aprender con numerosos tutoriales y descargar packs de samples, patches y música, e incluso participar en mis discos o en el podcast Conexiones, etcétera. Todo ahí pues desde el Patreon. Muchas gracias a los mecenas de Patreon que hacen posible este vídeo. Es un placer, ya sabéis que esto pues se realiza gracias a vosotros y a gente como tú en la que puedo apoyarme para seguir creando. Estamos en contacto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.